Horacio Villalobos, el tercer amigo que había hecho dentro del taller y que se la pasaba en mitines políticos, me invitó a ver El Rey Lear en el Teatro Libre de Bogotá, donde el otro compañero nuestro, Gerardo, representaba un papel menor. A la salida de la función caminamos los tres por las viejas calles coloniales de la Candelaria y Horacio nos propuso que nos tomáramos una cerveza. Le dije que tenía que ir a cerrar la tienda porque era fin de mes y nos tocaba hacer cuentas con mi hermano, y que más bien nos tomáramos la cerveza ya, con calma. No sé por qué me sentía intranquilo, tenso, como si un sexto sentido me indicara que tenía que estar al lado de Bernardo. Horacio y Gerardo aceptaron gustosos y bajamos a la carrera cuarta a coger la buseta que indicaba la ruta Olaya-Quiroga. La tienda estaba ya vacía y Bernardo se disponía a cerrarla cuando llegamos. Se saludó con mis amigos y aceptó tomarse una cerveza con nosotros. Destapé las 4 botellas y nos sentamos en unas butacas plásticas en la parte de afuera del negocio, casi llegando al andén. Creo que bebimos el primer sorbo cuando de repente nos atacaron por la espalda. Nos golpearon en la cabeza con los puños y nos patearon las costillas cuando aún teníamos las botellas en la mano. El primero en reaccionar fue Horacio, que estaba acostumbrado a las palizas de la policía durante las marchas de protesta de los estudiantes universitarios. Rodó por el piso para coger distancia, se levantó atento y dispuesto a defenderse, y se plantó en posición de combate. Gerardo tenía el pómulo roto y sangraba a borbotones, pero también logró incorporarse y se apoyó en uno de los muros de la tienda. Bernardo y yo, en cambio, nos quedamos de rodillas en el piso, sin aire, intentando reponernos. Levanté los ojos para saber quiénes eran los que nos estaban dando semejante golpiza y entonces reconocí a Pepe y a su pandilla, los cabrones del Olaya, con los que ya nos habíamos tropezado una vez Bernardo y yo solos. Conté 7. Hermanitos, decidimos que los guerreros necesitamos una contribución, empezó a decir Pepe con sus aires de matón. Estamos pasando por un momento tenaz y nos vendría bien un par de contribuyentes como ustedes. Mi hermano y yo vivimos de la tienda y no tenemos nada más, expliqué yo tomando aire a bocanadas para recuperar la respiración. Qué ternura, hermano, continuó diciendo Pepe. Qué gran ejemplo. Lástima que a nosotros nos importe un culo la situación de perros sarnosos como ustedes. ¿No es así como se llaman, perros salvajes? ¿Qué significa ese nombre? Simple, hermanito, que nosotros somos personas y ustedes son animales. Y los animales no necesitan plata, les basta con los desperdicios que encuentran en las canecas, ¿sí o no? Arreglemos esto como debe ser, propuse poniéndome de pie y con las manos en el estómago. Nos vemos en el parque en 1 hora, ustedes contra nosotros completos. Sí, eso está muy bien, aceptó Pepe sonriendo, pero mientras tanto nos vamos a llevar el billetico como contribución a nuestra causa. Bernardo también se puso de pie y noté que le costaba trabajo respirar. Habíamos recibido los golpes en los costados y lo más seguro es que tuviéramos una o varias costillas rotas. Pepe se acercó a la tienda y cuando yo alargué el brazo y dije no, como si con ese gesto pudiera detenerlo, los otros 6 esbirros se lanzaron sobre nosotros y nos machacaron como les dio la gana. Nos dieron puñetazos, patadas, rodillazos y codazos, y el único que quedó más o menos de pie, tan valiente y recostado contra el muro, fue Horacio. Se había defendido como había podido y se negaba a irse al piso para que lo remataran. Vi que Bernardo estaba escupiendo sangre y preferí dejar las cosas así, no presentarles ninguna resistencia ni alebrestarlos más. Era casi seguro que estuvieran bajo el efecto de varios pases de perica, y cualquier queja podía multiplicarles la agresividad. Los vecinos encendieron las primeras luces y corrieron las cortinas para ver qué estaba sucediendo en la calle. Pepe caminó pausadamente hasta la caja registradora y agarró todo el dinero, incluidas las monedas, y se las metió en los bolsillos de su chaqueta. Entonces Bernardo, al ver cómo nos robaban en nuestras propias narices, se levantó fuera de control y se lanzó sobre el matón, pero esta vez no lo cogió por sorpresa, y el tipo alcanzó a esquivarlo, lo pateó en la espalda y lo lanzó contra el mostrador. Desde el piso observé todo como si estuviera ocurriendo en cámara lenta, como si un dispositivo dentro de mi cerebro hubiera cambiado la velocidad de la percepción. Bernardo rebotó contra el mostrador simulando los torpes movimientos de un muñeco de trapo, y cuando se estaba yendo al suelo tuvo la mala suerte de que su cabeza se estrelló contra una canasta de gaseosa puesta boca abajo. Alcancé a escuchar el crack del hueso al romperse por la contundencia del golpe. Una sirena se escuchó en la distancia y las primeras puertas de las casas vecinas empezaron a abrirse. Pepe y su pandilla emprendieron la huida por uno de los potreros cercanos.
Me arrastré hasta Bernardo y le tomé el pulso, aún estaba con vida. Empecé a llorar con el brazo de mi hermano entre las manos. Oí a mis espaldas que Horacio informaba sobre lo sucedido a los primeros policías que llegaban y que les repetía una y otra vez: hay un herido grave, necesitamos una ambulancia, por favor. Luego todo fue una confusión de voces, de luces, de curiosos, hasta que vi los uniformes de unos enfermeros que ponían a Bernardo sobre una camilla y lo subían a una ambulancia cuya sirena no dejaba de ulular. Después, la realidad fue una fotografía mal revelada, con manchas, imprecisa, y las piernas comenzaron a temblarme como si las hubiera metido en un refrigerador. Uno de los enfermeros me sostuvo para que no me fuera al suelo. Vi que Gerardo estaba en otra camilla, con medio rostro cubierto de sangre, y entonces me desvanecí. Los días siguientes fueron una lenta entrada en el infierno. Los médicos, con radiografías en la mano, me explicaron que a mi hermano se le había quebrado la columna a la altura de la tercera vértebra cervical, que en el golpe había quedado comprometida la médula ósea y que lo más seguro era que quedara tetrapléjico de por vida, es decir, que no pudiera mover ninguna de sus extremidades, ni los brazos ni las piernas. Eso lo condenaba a permanecer en una cama, encarcelado en un cuerpo inservible. El diagnóstico no podía ser peor. Mis otros dos amigos, después de los primeros auxilios, habían podido regresar a su casa por sus propios medios. La única visita que le hice a Bernardo la tengo incrustada en la memoria, y aún hoy me atormenta y me hace revivir la culpa que sentí entonces. Entré a su habitación y le tomé de la mano. Él sonrió. «Te ves fatal», me dijo adormecido por los calmantes. «Vas a mejorarte, no te preocupes. Me dijeron que se me rompió una de las vértebras cuando caí. Lucharemos juntos, vas a ver. Siempre supe que yo no duraría mucho. Mejor así. No digas eso». Un silencio tenso se extendió por la habitación. Él adoptó un tono adulto, serio. «Gracias por todo, Marcos. Eres el mejor hermano del mundo. No me hables en ese tono», dije con un nudo en la garganta. «Vas a ser un gran fotógrafo. Me siento orgulloso de ti». «Deja de decir esas cosas. Vamos a hablar con los médicos y haremos hasta lo imposible para que te recuperes. Yo sé que no hay nada que hacer. No te angusties así, no fue tu culpa». Una luz tenue se filtró por los resquicios que había entre las cortinas e iluminó el rostro de mi hermano. Empecé a llorar. Él continuó. «Oí a las enfermeras hablar. Decían que no podré volver a moverme. No perdamos las esperanzas, Bernardo, por favor. Si no puedo pintar, no quiero vivir. Quedar paralítico me parece horrible, pero podría continuar al frente de la tienda y seguiría pintando también. Pero no mover los brazos, no quiero vivir así. Eres lo único que tengo. Me reuniré con papá y con mamá y allá te esperaremos», dijo Bernardo, recuperando esa entonación infantil que le daba a su personalidad un aire angelical. «No te puedo perder». Entonces Bernardo estiró el brazo donde le tenían inyectada la sonda del suero, me lo puso en el pecho y me dijo con una ligera sonrisa esa frase que me acompaña hasta el día de hoy. «Tú y yo somos una sola persona». Esa misma noche sufrí un paro respiratorio y los pulmones se negaron a seguir trabajando. Intentaron conectarlo a un respirador artificial, pero ya era tarde y murió en brazos de las enfermeras. Quizás fue lo mejor, no lo sé, pero cuando me avisaron a la 1 de la mañana no era permitido quedarme a dormir en cuidados intensivos para acompañarlo. Llegué al hospital corriendo y agitado, con una rabia sorda que se había instalado dentro de mí. Era como si al morir mi hermano hubiera muerto también mi lado más dulce y bondadoso. Sentí tristeza y desolación, por supuesto, pero por encima de esos sentimientos deprimentes estaba la ira y los deseos de venganza. Había perdido a mi madre al nacer, mi padre se había pegado un tiro en nuestra propia casa y a mi hermano mellizo lo habían asesinado. Bien, todo estaba claro. Entendí que la vida era una cuestión militar, de guerra, de enfrentamiento permanente y no pensaba seguir escondiéndome como hasta ahora lo había hecho. Daría la cara y me cobraría la muerte de mi hermano. Eso no se iba a quedar de esa manera. Por primera vez la vida se enteraría de que era capaz el tendero fotógrafo que se las tiraba de artista. El sepelio fue rápido. Me acompañaron los amigos y vecinos del barrio, Horacio y Gerardo vendados y con la cara cosida, y los 4 proveedores que habían entablado algún tipo de amistad con mi hermano y que lo estimaban. Simón se había ido detrás de una mujer hasta Italia. Estaba hecho pedazos porque a su amigo filósofo, el que vivía en Usaquén y que nos había recibido con tanto entusiasmo, lo habían asesinado en Ramala, en Israel.
Y Marcelo, tal vez influenciado justamente por esa historia de Hetman, se había inscrito en el kibutz Melzanfin, al sur de Israel, en la frontera con Gaza, y por lo pronto andaba fugándose de un destino implacable que ya lo alcanzaría más adelante. Durante el entierro me causó gracia la pregunta de Mr. Nadie, que estaba a mi lado vestido de negro y que de un momento a otro, muy serio, circunspecto, me dijo: «Excúsame, ¿quién fue el que se murió?». Benditos sean los desmemoriados, pensé, que permanecen siempre en un presente continuo y para los cuales el pasado no es más que una nebulosa amorfa, cuyos vapores nunca los alcanzarán, le respondí. Un vecino muy querido. Ah. A partir de ese día todas mis fuerzas se concentraron en alcanzar la venganza. Mataría a Pepe, estaba seguro, y me cobraría mi sangre con su sangre, tomaría su vida a cambio de la vida malograda de mi hermano. El perdón era para los débiles de carácter, los pusilánimes y los cobardes, no para mí. Las primeras averiguaciones que hice indicaban que Pepe había desaparecido. La policía también lo buscaba desde la noche del altercado, por lo que el tipo había decidido empacar maletas y refugiarse por un tiempo quién sabe dónde. La única pista que yo tenía era la novia de Pepe, una joven muy hermosa a la que él cuidaba y celaba de manera obsesiva. Estaba seguro de que a ella no la abandonaría tan fácilmente. El solo hecho de sospechar que podían quitársela lo enloquecería o lo llevaría al suicidio. Era una muchacha rubia, de cabello ensortijado y ojos azules, de 1,70 m de estatura y con el porte y la elegancia de una modelo internacional, famosa en varios barrios a la redonda no solo por lo deslumbrante de su belleza, sino porque además era gentil, dulce y cariñosa con la gente. Todo lo contrario de su novio, así que empecé la cacería con suma cautela, cuidándome de no ser visto por los amigotes ni por los familiares de Pepe. Le seguí el rastro a ella durante días enteros sin descubrir ningún dato revelador. Estudiaba en la Universidad Pedagógica, tomaba clases de inglés en un instituto de Chapinero, de vez en cuando almorzaba con alguna compañera de estudios y regresaba a casa muy temprano en horas de la tarde. Al fin, a los 10 días, el seguimiento dio resultado y la vi parada frente a la iglesia de Lourdes esperando a alguien. Al fin, a los 10 días, el seguimiento dio resultado y la vi parada frente a la iglesia de Lourdes esperando a alguien. Un hombre enfundado en una chaqueta impermeable, con el cuello levantado y el rostro medio tapado por una cachucha deportiva, la saludó efusivamente. Era Pepe. Caminaron hasta un motel cercano en la calle 66 y estuvieron 3 horas encerrados en esas residencias. Cuando salieron, ya la luz escaseaba y los empleados de la zona estaban aglomerados en la carrera 13 y en la Caracas, esperando transporte para sus casas. Se subieron al mismo bus en la Caracas y se dirigieron hacia el sur. Tomé un taxi y le ordené al conductor que siguiera el bus desde lejos, sin perderlo de vista. El taxista era un hombre joven más o menos de mi edad. Le agradecí en silencio que no hiciera preguntas. Pepe se bajó del bus solo en el barrio Santa Fe, en el centro de la ciudad. Le pagué al taxista, me bajé y lo seguí a pie a pocos metros de distancia. Iba ensimismado, sin poner mucha atención en lo que estaba sucediendo a su alrededor. Imaginé que repasaba en la memoria la tarde de amor entre los brazos de su novia. 6 cuadras más abajo, en la carrera 20 con calle 23, se detuvo en una casa antigua y buscó las llaves dentro de un bolsillo delantero del pantalón. Ya era de noche y la calle estaba sola. Me hice a su lado, saqué el cuchillo de carnicería que había afilado día tras día con una perseverancia llena de odio y se lo enterré en la región lumbar, en los riñones. No alcanzó a defenderse, fue un ataque contundente, rápido, demoledor. Saqué el cuchillo, lo volví a hundir un poco más arriba y de nuevo lo saqué. Un chorro de sangre le manchó enseguida el pantalón y los zapatos. Se quedó sin aire, las piernas le flaquearon y cayó de rodillas. Atacó por la espalda a Pepe y murió por la espalda, le dije en voz baja. Aquí me cobró la vida de mi hermano. Me hice frente a él y vi cómo la vida se le escapaba poco a poco de su cuerpo sangrante. Intentó agarrarme las piernas, pero las manos ya no tenían fuerza y se escurrieron por la tela de mi blue jean. Intentó decir algo y se desplomó en medio de estertores y de un temblor que lo recorrió de los pies a la cabeza. Me alejé del sitio sin mirar hacia atrás. Tiré el cuchillo en una alcantarilla y me fui a pie hasta la casa. Las personas que se cruzaban conmigo las sentía ajenas, distantes, como seres de otra especie. Estaba inmensamente solo, en un planeta abandonado, y Dios acababa de morir frente a mí unas calles más atrás.